Esta noche vamos a presentar el tema de cáncer de pulmón en primera línea de tratamiento, para lo cual tenemos 4 expositores de renombre que nos van a acompañar esta noche. Nuestra primera ponente es la doctora Catherine Gutarra. La doctora tiene de especialidad neumóloga, es miembro activo del cuerpo médico del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, es jefe del Departamento de Neumología de Oncosalud, miembro activo de la Sociedad Peruana de Neumología y tiene mucha experiencia disertando en los diferentes simposios y congresos, tanto nacionales como internacionales. La doctora nos va a hablar de la utilidad de las pruebas funcionales de pulmón en cáncer de pulmón. Bienvenida, Catherine. Ok, gracias, Natalia. Gracias. Muy buenas noches. En primer lugar, quería agradecer a la Sociedad Peruana de Cancerología por esta cordial invitación, igualmente a todos los participantes de este webinar, y por agradecer también la gentileza de los laboratorios Beringer, quien ha tenido la deferencia para poder participar en este evento. Bien, el tema que vamos a conversar en la noche de hoy es importancia de las pruebas de función pulmonar en el manejo de cáncer de pulmón. Como nosotros sabemos, las pruebas de función pulmonar en general se utilizan para toda la patología respiratoria no oncológica de forma rutinaria. Pero en estos últimos años queríamos ver, según lo que manda la literatura, desde una simple flujometría hasta poder medir el consumo de oxígeno máximo o hacer una ventilación voluntaria máxima, una capacidad de difusión pulmonar con lavado de nitrógeno, cómo impacta o cuál es el rol que van a cumplir en cáncer de pulmón. Y en julio de este año ha salido publicado un artículo que se realizó en Corea acerca del impacto de un parámetro de espirometría. En este estudio ingresaron 5.281 pacientes. Se excluyeron aquellos pacientes a los cuales la espirometría no cumplía con los cánones establecidos por la ATS. Y se ingresaron 3.663 pacientes en 3 grupos con espirometrías dentro de los valores normales, un grupo con EPOC y otro grupo con un índice que se denomina el PRINCE-MEM, que nos va a apoyar en la valoración de los pacientes con cáncer de pulmón y su función pulmonar. La literatura de este artículo reporta que la disfunción pulmonar al inicio del manejo de los pacientes con cáncer pulmonar puede tener un efecto adverso en el pronóstico de estos pacientes. Entonces, de manera breve, vemos de que se dividieron estos 3 grupos, y uno de los puntos más relevantes de este estudio era cómo este índice espirométrico podía estar en relación con la sobrevida de los pacientes. Y lo que ellos hicieron era en relación a la sobrevida de los pacientes, y pudieron observar que un 38.6% de pacientes tenían una función pulmonar normal, un 40% tenían EPOC y un 21% tenían este índice del PRINCE de la espirometría. ¿Qué concluyó este estudio que ha sido presentado el mes pasado? Este estudio concluyó que los pacientes, ya no solamente como es conocido por nosotros, los pacientes que tienen cáncer de pulmón y EPOC, su pronóstico a veces no es muy favorable con el manejo que va a recibir este paciente, sino también pareciera de que este índice espirométrico, el PRINCE-MEM, podría estar en relación con una menor sobrevida que los pacientes que tienen una función pulmonar normal. Como ustedes pueden observar en el gráfico normal, los que tienen el índice PRINCE-MEM en relación a la sobrevida. Entonces ellos recomiendan que se debería valorar esta función pulmonar en los pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas para ver cómo podemos apoyarlos en el manejo. Este es julio de este año. Y el año pasado se presentó
otro estudio que se realizó en el Centro Médico de Samsung, donde ellos evalúan el impacto de la difusión de monóxido de carbono antes y después de la quimio-radioterapia concurrente neoadjuvante en relación a las complicaciones posoperatorias pulmonares de los pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas en estadio 3A-N2. El periodo de estudio que tuvieron en este centro médico de Samsung fue de 2009 al 2016. Fue un estudio de una corte retrospectiva. Ellos ingresaron para el estudio 333 pacientes, luego excluyeron porque tenían, por ejemplo, enfermedad intersticial. Dentro de este grupo pudimos observar 321 pacientes, de los cuales se les hizo el DELCO antes de hacer la quimio-radio concurrente, y pudimos observar que tenían algunos el DELCO después normal, otro que estaba bajo, y el otro grupo de pacientes a los cuales se le hizo el DELCO previo a la quimio-radioterapia concurrente, igual que tenían parámetros bajos, un grupo salió con parámetros del DELCO bajo y otro grupo con parámetros del DELCO muy bajo. Para este estudio, DELCO normal fue catalogado como los pacientes que tenían un DELCO mayor del 80%, DELCO bajo menor del 80% y el DELCO muy bajo menor del 60%. Y como podemos ver aquí, se pueden observar claramente los cambios de la función pulmonar después de la quimio-radioterapia concurrente y neoadjuvante. Al diagnóstico, capacidad vital forzada, y luego de recibir la quimio-radioterapia concurrente, se ve claramente una variación de la capacidad vital forzada, igual que el BEF1, pero lo que es más relevante, y por eso fue el motivo del estudio, fue que la capacidad de difusión pulmonar al diagnóstico que se obtuvo y luego de recibir la quimio-radioterapia concurrente disminuyó en forma importante, alrededor en una media de 12.3%, siendo esto estadísticamente significativo. ¿Qué más observaron en este trabajo? Observaron de que la incidencia de las complicaciones pulmonares postoperatorias de acuerdo al DELCO antes y después de la quimio-radioterapia concurrente tuvo variación e impacto en los 4 grupos. Principalmente se incrementaron en los grupos que tenían una DELCO bajo y después de la quimio-radio tuvieron parámetros bajos, más o menos 3 veces más frecuente las complicaciones pulmonares posoperatorias, y en el grupo que tuvo un DELCO bajo y luego de la quimio-radioterapia concurrente presentaron un DELCO muy bajo, tuvieron 3.8 más veces de complicaciones pulmonares posoperatorias, siendo estos parámetros estadísticamente significativos. Igual en la función pulmonar, cuando hacemos las espirometrías, también se pudo ver que las pruebas de función pulmonar antes de la quimio-radioterapia, los que hicieron complicaciones pulmonares, vemos de que tenían su BEF1 disminuido, al igual que el DELCO. Antes de recibir la quimio-radio, ya estos pacientes tenían, y que presentaron complicaciones pulmonares, tenían un DELCO disminuido. Las pruebas pulmonares, vale decir, tanto la espirometría como la difusión de monóxido de carbono, los que más presentaron complicaciones pulmonares postoperatorias fueron los que tuvieron una difusión de monóxido de carbono muy bajo, 62.8. Ellos presentaron una complicación pulmonar postoperatoria con ese DELCO tan bajo, siendo esto también estadísticamente significativo. Cuando evaluamos los 4 grupos, las complicaciones pulmonares postoperatorias que se presentaron en este grupo de pacientes, sobre todo en el grupo que tenía DELCO bajo y muy bajo, fue principalmente de síndrome de distrés respiratorio del adulto, neumonías, insuficiencias respiratorias. Y lo que llama la atención en este trabajo es que la mortalidad estuvo relacionada en relación a los DELCOs muy bajos, de bajos a muy bajos, muy por debajo de los valores presentados a los 90 días
la mortalidad estuvo en un 13.6% de los pacientes. De tal forma que se concluye en este trabajo que el riesgo de complicaciones pulmonares postoperatorias se asoció a valores de la difusión de monóxido de carbono bajo antes de la quimio-radioterapia concurrente neoadyuvante. Por eso recomiendan realizar RELCO antes. Después, para el manejo de estos pacientes con quimio-radioterapia concurrente, pacientes con estadio con cáncer de pulmón de células no pequeñas, estadio 3A-N2, y debería de hacerse una valoración de estos pacientes quirúrgica después de recibir la quimio-radioterapia concurrente neoadyuvante, sobre todo en este grupo de pacientes, porque es evidente de que hay una variación importante en lo que es la función pulmonar, tanto de la espirometría como del delta. Este es otro trabajo que se presentaba también el año pasado en la India. El objetivo de este trabajo, que es un estudio piloto todavía pequeño, pero que marca la pauta para valorar cómo está la función pulmonar en este grupo de pacientes. Evaluar el cambio de los valores de la espirometría en pacientes con cáncer de pulmón después de la quimioterapia y valorar la correlación con el cambio del tamaño del tumor. Un estudio observacional, prospectivo, de un periodo de 2014 a 2016, los pacientes con cáncer de pulmón que ingresaron fueron estadios 3B y 4, que recibían quimioterapia paliativa y con ICOG de 0 o 1. Las variables que se observaron, principalmente los pacientes que tenían 30 paquetes año, en estadio 4, 38 pacientes, y principalmente en los pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas. ¿Qué observaron ellos? Ellos observaron que los pacientes respondedores, que tenían una respuesta parcial de cáncer de pulmón de células no pequeñas fueron 14 y el cáncer de pulmón de células pequeñas fueron 11, y pudieron observar que había una relación estadísticamente significativa en los cambios de la espirometría traducidos en el volumen expiratorio forzado al primer segundo, tanto en los respondedores como en no respondedores, con una significancia estadística, ¿no? Que es lo más relevante en poder realizar una espirometría y ver cómo cambia el BFUN. En los pacientes de los diferentes tipos de tumores se pudo observar que en adenocarcinoma, cuando se evaluó el parámetro espirométrico del BF1, pudimos observar igual de que había una variación estadísticamente significativa del BF1. Este es el valor del BF1 de 65.2 antes de la quimioterapia, y después de la quimioterapia disminuyó a 62, siendo una P significativamente estadística. O sea, con esto se demuestra que efectivamente sí hay cambios en lo que se refiere al BF1 como parte de uno de los parámetros de la espirometría. Y cuando se ve en este gráfico de dispersión, está en relación al tamaño del tumor. Igualmente se está viendo aquí los cambios del BF1 en relación al tamaño del tumor con una R de menos 0.34, y se puede concluir que este trabajo demostró que la disminución del tamaño del tumor después de la quimioterapia está asociada a una mejoría de la espirometría, especialmente del BF1. Por lo tanto, los resultados sugieren que el uso de la espirometría para la evaluación funcional del paciente con cáncer pulmonar que recibe quimioterapia se debe valorar y se debe tener en cuenta. Este es otro trabajo que se realizó en el periodo del 2002 al 2017, también es un estudio que se hizo en relación a las espirometrías. Ingresaron 449 pacientes con cáncer pulmonar, de los cuales tenían cáncer pulmonar de células no pequeñas metastásico, 313, y cáncer de pulmón de células pequeñas de enfermedad extendida, 136. Tenían la comorbilidad importante del EPOC, y el EPOC para este trabajo se hizo el diagnóstico obviamente con espirometría y de acuerdo a los criterios GOL. Aquí podemos observar en este trabajo en los pacientes que tenían cáncer de pulmón de células no pequeñas, cómo
estadísticamente significativa, había una valoración en los pacientes que tienen EPOC y los que no tienen EPOC, ¿no? Ven ustedes que los valores de la relación BF1 sobre capacidad vital forzada de los pacientes que tienen EPOC está alterada en los pacientes que no tienen EPOC, ¿no? Igual el BF1 hay una disminución importante, siendo esto estadísticamente significativo, corroborando una vez más que en este grupo de pacientes de cáncer de pulmón de células no pequeñas, estadio 4, se debe valorar si además de tener esta enfermedad en ese estadio, tiene o no tiene EPOC. Igualmente, en el cáncer de pulmón de células pequeñas de enfermedad extendida, también podemos observar que está estadísticamente significativa la diferencia en relación a los pacientes que tienen cáncer de pulmón de células pequeñas con enfermedad extendida y EPOC, los parámetros funcionales traducidos en la espirometría están más disminuidos que en relación a los pacientes que no tienen EPOC. Y las complicaciones que pudimos encontrar en este grupo de pacientes que tienen cáncer de pulmón de células no pequeñas, estadio 4, con una significación estadística, las complicaciones fueron mayores, casi 30%, o sea, 41 pacientes que tienen cáncer de pulmón de células no pequeñas y EPOC, versus los que no tienen EPOC. ¿Qué complicaciones? Neumonías, enfermedad intersticial, neumonitis por radiación, neumotórax, etc. También se vio en relación a la sobrevida en los pacientes que no tienen EPOC o tienen EPOC estadio 1 versus los que tienen GOL 2 o 4. Otro punto relevante de este estudio fue en relación al tratamiento que recibieron estos pacientes. El tratamiento que recibieron este grupo de pacientes en relación a la sobrevida, los que recibieron terapia target, según este gráfico, no afecta o no fueron afectados por la obstrucción del flujo aéreo en relación a la sobrevida, versus los pacientes que tenían cáncer de pulmón de células no pequeñas y recibieron una quimioterapia convencional, sí hubo mayor compromiso en relación a la sobrevida, y fue afectado entonces la obstrucción del flujo aéreo con un BF1 menor del 80%. La conclusión de este trabajo es de que ellos, en este grupo de pacientes de cáncer de pulmón de células no pequeñas metastásico, concluyen de que los pacientes que además de tener esta entidad deben valorarse si tienen o no tienen EPOC. Y si se diagnostica que además de tener cáncer de pulmón de células no pequeñas, valorar el EPOC y sobre todo ver si el BF1, que es uno de los parámetros de la espirometría, está menor del 80%, se debe de tener un especial cuidado para valorar el tratamiento que va a recibir. Este es otro trabajo que trata de investigar el objetivo principal de este trabajo presentado en Japón, trata de investigar si la inhibición de PD1 altera la inflamación pulmonar y la función pulmonar en pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas con y sin EPOC. Igual, ellos hicieron un estudio prospectivo multicéntrico en varios centros de Japón y el periodo de estudio fue del 2016 al 2018. ¿Qué parámetros se estudiaron en este grupo de pacientes? Los pacientes que ingresaron fueron pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas, estadio 3B, 4 o 3A no resecable o recurrente después de la cirugía, mayores de 20 años, y con un ICO de 0, 1 o 2. Se enrolaron 137 pacientes, fueron excluidos 42 por eventos adversos, y ingresaron al estudio 95 pacientes que iban a ser tratados con nivolumab por más de 4 ciclos. 29 tuvieron respuesta parcial, 30 estuvieron con enfermedad estable y 36 con progresión de enfermedad. ¿Qué pruebas funcionales se les hizo a estos pacientes que recibieron nivolumab? Se les hizo 2 pruebas de función pulmonar traducidas en la espirometría, y se les midió el óxido nítrico, la fracción de óxido nítrico exhalado. Primero se les hizo espirometría porque demanda esfuerzo,
Luego se midió el óxido nítrico, la fracción de óxido nítrico exhalado antes y después de utilizar el nivolumab, ¿no? Se excluyeron los que no eran adecuadamente estrictos en el cumplimiento de la prueba. El óxido nítrico exhalado, la fracción de óxido nítrico exhalado, los neumólogos lo utilizamos con mucha frecuencia en pacientes que tienen asma y valoramos cómo está el grado de inflamación de la vía aérea y nos permite incrementar o disminuir, por ejemplo, los corticoides inhalados o el manejo per se que le estamos dando. En este grupo de pacientes, que fueron 95, se trató de determinar los que tienen EPOC y los que no tienen EPOC. Ellos concluyen que hay un grupo importante de pacientes que tienen comorbilidades. Y dentro de las comorbilidades más importantes de cáncer de pulmón está principalmente el EPOC. Por lo tanto, ellos dicen que se debe, en este grupo de pacientes que va a recibir, en este caso nivolumab, también hacer el diagnóstico si este paciente tiene EPOC o no, y además en qué estadio se encuentra. Lo que encontraron, adenocarcinoma, en todos los casos 60%, se les hizo PDL1, 69, tuvieron una expresión 23, que era un 24.2%, tuvieron más de 5% de PDL1. Aquí podemos observar en forma categórica cómo después del nivolumab, la fracción de óxido nítrico exhalado en partes por billón, hay una variación estadísticamente significativa, ¿no? Igual acá, de una manera más visual, 10 partes por billón en 23 pacientes hay una variación importante. Realizando esta prueba de la medición del óxido nítrico exhalado. En los pacientes con EPOC igualmente se ve una variación importante y estadísticamente significativa del basal versus después de haber recibido nivolumab a la dosis convencional. Igual, los cambios en la función pulmonar, también se puede observar que hay en los pacientes que tienen EPOC una diferencia estadísticamente significativa. Concluyen en este trabajo de que la terapia anti-PD1 cambió los niveles de óxido nítrico exhalado y la función pulmonar. Entonces ellos refieren que habría que destacar que la función pulmonar no se deterioró en pacientes con EPOC ni con exacerbación de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pero que sería conveniente que estos pacientes que van a recibir esta terapia, en este caso nivolumab, tengan también valoración de su función pulmonar. Este es un estudio que ha salido publicado este año, en marzo, en la ATS, en la Sociedad Americana de Tórax, un estudio importante, retrospectivo, de los años 2001 a 2018, 460 pacientes que fueron evaluados con el DELCO. El objetivo fue evaluar la relación del DELCO y los patrones histopatológicos del adenocarcinoma de pulmón. ¿Qué relación tiene esta prueba? Y pudimos encontrar que los pacientes que tienen DELCO bajo, principalmente un mayor número, 88 pacientes, vale decir un 45% de pacientes tenían un subtipo histológico sólido versus un lipídico que solamente estaba en 8.3%, e igual en los grados, los que tienen mayor compromiso de estar más bajos son el grado 3. Y aquí está de forma gráfica en relación a los patrones histopatológicos del adenocarcinoma, siendo los valores más bajos para el patrón sólido del DELCO versus el lipídico que casi está dentro de los valores normales. Entonces, este trabajo concluye que la relación de la prueba de la difusión de monóxido de carbono y los patrones histopatológicos del adenocarcinoma de pulmón sugieren que el daño pulmonar puede estar asociado a la agresividad del tumor. Mayor agresividad, mayor disminución de la difusión de monóxido de carbono. Finalmente, este es un estudio que se hace este año en Canadá, donde quieren evaluar el diagnóstico de EPOC en el contexto de pacientes de un sistema de salud que tienen pacientes con cáncer de pulmón. Es un volumen bastante amplio, de 146.000 pacientes, con cáncer 105.000, y los dividen en los pacientes que tienen y no tienen EPOC. La edad promedio de este paciente
fue de 65 a 69 años, donde hubo mayor porcentaje. Y lo importante nuevamente de este estudio es los pacientes que tuvieron diagnóstico previo de EPOC, solamente un 34.8%, y no tuvieron diagnóstico previo casi 70%, 65% de pacientes que no tenían o no se les hizo espirometría. En Ontario, en Canadá, donde los sistemas de salud están mucho más avanzados en el tema de la función pulmonar, hubo un grupo importante que no se les hizo espirometría o se les hizo espirometría el mismo día del diagnóstico de cáncer pulmonar. Entonces, ellos evalúan en este estudio que los pacientes con estadio 4 tuvieron un diagnóstico previo de EPOC en un 48%, pero no tenían diagnóstico previo casi en un 54%. O sea, no tenían diagnóstico de EPOC, no se le había hecho. Finalmente, lo que concluye este trabajo es de que a pesar de que los pacientes con cáncer de pulmón tienen gran sintomatología como tos y disnea, se está utilizando con menor frecuencia las pruebas de función pulmonar en estos pacientes con cáncer de pulmón en estadio avanzado. Y sugieren que se debería incrementar la realización de la espirometría, que ampliaría el diagnóstico de EPOC en el cáncer de pulmón en estadios avanzados, permitiendo, por lo tanto, mejorar la disnea y mejorar la calidad de vida de los pacientes con EPOC y cáncer. Y este trabajo que ha salido publicado este año es donde se evalúa la mejor terapia para los pacientes con EPOC en el contexto del paciente con cáncer de pulmón, ¿no? La combinación de un LAMA, diotropio o lodaterol, es una de las combinaciones que permite tener un impacto en la función y en el pronóstico de estos pacientes que tienen EPOC y cáncer. Y refieren de que la combinación con corticoides en el caso de este grupo de pacientes no sería una buena opción, sino esta combinación de un diotropio más un lodaterol o un LAMA para el manejo de los pacientes con cáncer de pulmón y EPOC. Esto sería todo. Muchísimas gracias por su atención. Agradecemos a la doctora Gutarra por su importante disertación. Si nosotros tuviéramos alguna pregunta, por favor, se puede dejar en el chat. Doctora, hemos visto la importancia de la prueba de función pulmonar. ¿Cuál sería su recomendación en el caso de pacientes que estén recibiendo una terapia de combinación con inmunoterapia? ¿Cada qué periodo deberíamos tener alguna prueba? La recomendación de los estudios que hay y por los efectos colaterales que presenta, deberían de tener una pruebas funcionales al inicio, idealmente, ¿no? Al iniciar el tratamiento. Luego, si el paciente en el interín del tratamiento empieza a sentir alguna molestia, ¿no? Llámese disnea, y lo que recomiendan es de que, de acuerdo a eso nos va a marcar la pauta si deberíamos realizarle la prueba, y si no tuviera una molestia de repente a las 4 o 6 semanas, ¿no? de control de sus pruebas funcionales. Muchas gracias, doctora. Bueno, a continuación vamos a presentar a la doctora Carmen Puparelli. La doctora Carmen Puparelli es argentina, es médico oncóloga clínica del Instituto Alexander Fleming, donde se especializó como médico oncólogo, trabaja en la Universidad de Buenos Aires y tiene experiencia en evaluación de tecnologías sanitarias en el Instituto Nacional de Cáncer en Buenos Aires y participado en diversos estudios de cáncer de pulmón. También es ponente en diversos simposios internacionales. La doctora nos va a presentar el estudio de cáncer de pulmón en primera línea, que es combinación de inmunoterapia doble con quimioterapia, en base al estudio del CM9LA. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias. Buenas noches a todos. Acá ya es de noche, creo que en Perú también. Entonces, si me dan permiso, voy a compartir mi pantalla. Bueno, como dijeron cuando me presentaron, yo voy a hablar del impacto de la inmunoterapia dual más quimioterapia en el cáncer de pulmón no células pequeñas en primera línea. Nadie puede dudar ya a esta altura de la evidencia que el tratamiento de primera línea con anti-PD1 o anti-PDL1 mejoró la sobrevida de los pacientes con cáncer de pulmón avanzado.
Esto lo demostró el Keynote 189, el Checkmate 227 y actualmente el Checkmate 9LA. Uno puede quedarse tranquilo, contento con estos resultados, que tiene una sobrevida a 3 años de un 30%, o ver la mitad del vaso vacío y saber que todavía tenemos un grupo de pacientes, o la mayoría de los pacientes, que no está vivo al tercer año. Hay distintas estrategias de inmunoterapia en primera línea, puede ser de inmunoterapia monodroga, como fue por ejemplo el Keynote 024 o el Empower 110 en población con alta expresión de PDL1, más del 50%, que tiene también beneficio en sobrevida, o como fue el Keynote 042 con todas las discusiones que podemos tener sobre el caso en pacientes PDL1 positivo, pero siempre inmunoterapia monodroga. Después estuvo la otra estrategia que también demostró beneficio en sobrevida, como fue combinar la inmunoterapia, pero una sola inmunoterapia, más quimioterapia, como es el caso del Keynote 189 o el 407 en su versión para carcinoma epidermoides. Al agregar la quimioterapia, ya la población incluida va de 0 a 100 de expresión de PDL1. La otra estrategia, que es la que vamos a discutir nosotros, es de combinar 2 inmunoterápicos distintos con quimioterapia. Esa es la estrategia del 9LA, que incluye a la población de 0 a 100 de PDL1 y también demostró beneficio en sobrevida. Otra estrategia distinta puede ser combinar 2 inmunoterápicos distintos, pero esta vez sin quimioterapia, y aún así incluir la población de 0 a 100 de PDL1, como fue el Checkmate 227, o después esta estrategia también se probó en la población mayor del 50%, que pone un poco en jaque tal vez los resultados del 227, que es el Keynote 598, y la otra estrategia, que más tal vez la estrategia que desarrolló el laboratorio Roche, combinando la inmunoterapia con quimioterapia y además con antiangiogénicos en el estudio Empower 150, que también tuvo beneficio en sobrevida y también tiene otras aristas interesantes para discutir, pero están más allá del objetivo de esta charla. Entonces, como estrategia de primera línea de inmuno más inmunoterapia, 2 inmunoterápicos distintos, quiero decir, tenemos 2 estudios que la evalúan. El Checkmate 227, que es un estudio que se publica primero, porque empieza a correr primero, y el Checkmate 9LA. ¿Cuál es el sentido, el racional médico de combinar 2 inmunoterápicos distintos? Por un lado, el nivolumab y el ipilimumab tienen un mecanismo de acción complementario, mientras que el ipilimumab tiene una activación más periférica en los ganglios, aumentando el reclutamiento de los linfocitos T, el nivolumab tiene una actividad más central, a nivel del microambiente tumoral, bloqueando la unión PD1-PDL1 y permitiendo a nuestro sistema inmune la acción antitumoral. El otro fundamento, además de esta simbiosis, digamos, suma de efectos de los 2 inmunoterápicos, es que se espera, por otros modelos tumorales, que la respuesta sea más duradera en el tiempo que si usáramos uno solo. Esto ya se vio en melanoma, se vio en riñón. Entonces, si la estrategia es combinar doble inmunoterapia sin quimioterapia, el estudio es el Checkmate 227. Y si la estrategia es combinar doble inmunoterapia con quimioterapia, el estudio es el 9LA. La última actualización del estudio 227 se hizo en ASCO de este año. Estos fueron sus presentadores, el doctor Pasares fue el que lo presentó, el doctor Re, que es el investigador principal, y este es el diseño del estudio. Eran pacientes con cáncer de pulmón, estadio 4, en primera línea, que no tengan una alteración, una mutación sensibilizante, y en buen performance, por supuesto, y tenía 2 partes el estudio. La parte 1, que eran los pacientes PDL1 positivo, que se los randomizaba a 3 ramas. Hacer la doble combinación que estamos hablando, nivolumab e ipilimumab, y esta es la rama comparadora. El estándar de cuidado, que es la quimioterapia, y había una rama que hacía nivolumab solo. En cambio, para los pacientes PDL1 negativo, también recibían la doble combinación, también estaban con el estándar, que es la quimioterapia, pero no había una rama que hacía nivo sola. La tercera rama hacía nivolumab más quimioterapia. Este estudio se enmendó, finalmente los objetivos primarios del estudio fueron evaluar en la rama que hacía la combinación de los 2 inmunoterápicos versus quimioterapia, ver cómo iba la sobrevida libre en progresión, los pacientes que tenían una alta carga tumoral, definida para este protocolo como más de 10 mutaciones por megabase, y la sobrevida en los pacientes PDL1 positivos.
La población estaba bien distribuida, la mayoría de los pacientes, por supuesto, eran PDL1 positivos, que se lleva prácticamente el 70% de la población, con un 35% con una expresión mayor al 50%. Esto es consistente más o menos en los que vemos también en los estudios del Keynote, donde es casi un 30% PDL1 negativo, un 30% de 1 a 50 y más del 50 el otro 30%. La sobrevida a 4 años del CheckMate 227 es la que ustedes ven en esta curva. Esta es la población solamente PDL1 positiva, recuerden que era el objetivo primario del estudio, y vemos en la curva roja que si bien se cruzan al principio, la rama que hace nivo-IPI tiene beneficio versus la rama que hace quimioterapia en términos de sobrevida global. Con un hazard de 0,76, esto es una reducción del riesgo de mortalidad de un 24%, y al 4.º año está vivo prácticamente un 30% de la rama que hace nivo-IPI versus un 18% nada más de la rama que hace quimioterapia sola. Y también quiero marcarles que el beneficio se mantiene más allá de 2 años de tratamiento. Recuerden que estos pacientes recibían el tratamiento por 2 años, y esto es medio de lo que estábamos discutiendo en el marco teórico, donde vemos que la respuesta se mantiene a largo plazo. O sea, a 2 años de haber completado el tratamiento, los pacientes siguen beneficiándose con el tratamiento de la inmunoterapia combinada, nivolumab y ipilimumab. Cuando separamos los datos de sobrevida según la histología, vemos que ambas histologías se benefician. El hazard para los no escamosos es de 0,81 y para los escamosos es de 0,68. Seguramente porque la rama de quimioterapia performa muy mal para los, performa peor en realidad para los que tienen histología escamosa. ¿Qué pasa con los pacientes altos expresores en este trabajo? Más del 50%, estos pacientes tienen un beneficio aún mayor, el hazard es de 0,66, un hazard más pequeño, y el 37% está vivo contra un 20% para la rama que hacía aquí. ¿Qué otra enseñanza nos deja el CheckMate 227? Que hay pacientes que recaen en las primeras semanas. Y esto es un poco el marco teórico que le da pie al estudio 9LA. El estudio 9LA lo que hace es utilizar esa combinación de nivolumab y ipilimumab, pero le agrega a la rama experimental 2 ciclos de quimioterapia. La rama comparadora fue hacer quimioterapia sola, que era el estándar hasta ese momento. Este es el diseño del estudio, pacientes muy parecidos al 227, estadio 4, vírgenes de tratamiento en primera línea, con cualquier nivel de expresión de PDL1 y sin una mutación de sensibilidad para terapias target. Y fueron randomizados más de 300 pacientes a cada rama a hacer nivo, IPI y quimio por 2 ciclos, si bien se podía hacer mantenimiento de pembro, pero la mayoría de los pacientes no lo hace, versus hacer 4 ciclos de quimioterapia con mantenimiento, de pemetrexed, no de pembrolizumab, los pacientes eran tratados cuando iban a la rama de combinación de nivolumab, ipilimumab y quimioterapia por 2 ciclos o hasta progresión. El objetivo primario de este estudio fue sobrevida global en la población general. La población está bien distribuida, llama la atención que tiene una proporción menor de mujeres, 30% nada más, la mayoría eran fumadores o exfumadores, la mayoría eran no escamosos, como es de esperar, había un 20% de pacientes con metástasis cerebrales, que no es un dato menor, y el 60% de los pacientes nuevamente eran PDL1 positivos, y un 22 o un 30% eran pacientes mayores al 50%. O sea que estaban bien distribuidas y bien representaba la población. La sobrevida a 2 años de este estudio beneficia a la rama que hace combinación de nivolumab y ipilimumab más quimioterapia con un hazard de 0,72 y un valor de P estadísticamente significativo, y a 2 años está vivo un 38% de la muestra de la rama que hacía nivolumab, ipilimumab, quimioterapia, versus un 26% de los pacientes que hacían quimioterapia. Esta es en la población global. Cuando analizamos por subgrupo, vemos que todos los subgrupos, la mayoría se benefician, hay algunos que cruzan el intervalo del 1, pero son pacientes con bajo número, digamos, son los pacientes no fumadores y mayores de 75 años, que eran pocos. Pero vemos que se benefician independientemente de la histología, se benefician los pacientes con metástasis cerebrales y se benefician con cualquier valor de expresión de PDL1. ¿Qué pasa con la sobrevida libre de progresión y la duración de respuesta? También fue superior para la rama de la combinación, un 20% contra un 8% nada más para la rama que hace quimio en términos de sobrevida libre de progresión, y un hazard de 0,67. La tasa de respuesta fue un 38% para la combinación versus un 25% para la rama que hacía quimio. La duración de respuesta fue llamativamente mayor para la rama que hacía combinación,
en línea con lo que planteamos en el marco teórico, ¿no? Que la combinación de 2 inmunoterápicos deberían prolongar la respuesta en el tiempo. Fue de 13 meses versus casi 6 meses para la rama que hacía 15. ¿Qué pasa cuando analizamos por subgrupos para la expresión de PDL1? Estos son los pacientes PDL1 negativos, y como vemos en todos los endpoints, los pacientes se benefician con la combinación de quimioinmuno, tanto en términos de sobrevida, como en términos de sobrevida libre de progresión y de duración de respuesta y de tasa de respuesta. Este beneficio en sobrevida se mantuvo independientemente de la histología, y la histología escamosa tiene un claro beneficio con la doble combinación. Es de 0,48 el hazard para en términos de sobrevida, y les remarco que esto es en PDL1 negativos. O sea, los PDL1 negativos de histología escamosa tienen un gran beneficio, o parece ser, en este análisis exploratorio. ¿Qué pasa con el resto de la población? Los PDL1 positivos también tienen beneficio en todos los endpoints que midamos, tanto en sobrevida libre de progresión y duración de respuesta y tasa de respuesta, y esto también se ve independientemente de la histología. ¿Qué pasa con los altos expresores o pacientes con más del 50%? También se benefician en los 3 endpoints: sobrevida global y duración de respuesta. Con respecto a la seguridad, hubo un 22% de discontinuación en los pacientes por efectos adversos relacionados al tratamiento, y un 26%, perdón, estoy hablando en N, estoy hablando del número de pacientes, de eventos serios. La duración de la terapia fue superior con la combinación, esto da cuenta de que es un tratamiento tolerable. Y esto es una generación de hipótesis, no pretendo demostrar nada con esto, pero esto compara a los pacientes que tuvieron que discontinuar el tratamiento por eventos adversos relacionados versus a los pacientes que continuaron el tratamiento, a todos los randomizados. Y como vemos, no hay diferencia en eficacia. Las medianas de sobrevida en los pacientes que suspendieron fue de 27 meses, que es muy similar a la población general. Esto no quiere decir que le va mejor al que suspende, pero sí quiere decir que no le va peor al paciente que suspende por eventos adversos. Las conclusiones del estudio 9LA son que con un seguimiento a 2 años se confirma el beneficio de la combinación de nivolumab más ipilimumab con 2 ciclos de quimioterapia versus hacer quimioterapia sola en los pacientes con cáncer de pulmón avanzado con histología no pequeñas células. Esto es independientemente de la expresión de PDL1. Con mayor seguimiento no hay nuevos eventos adversos. La mayoría de los eventos adversos grados 3-4 se presentan en los 2 ciclos, en los concurrentes, perdón, eso no lo mencioné cuando mostré el gráfico de barras. Entonces, la lectura que tiene que tener esto es que si el paciente llegó hasta ahí y lo soportó bien, lo más probable es que pueda continuar el tratamiento sin eventos adversos. Lo más probable, no es imposible, pero es lo más probable. Y el otro dato que nos arroja esta nueva publicación del estudio es que la suspensión del tratamiento secundaria a eventos adversos relacionados no tiene impacto en eficacia. A mí me gustaría compartir con ustedes un caso clínico. Este caso está tomado de nuestra participación en el ensayo. Es un paciente varón que tenía 59 años al diagnóstico, tenía antecedentes médicos de haber fumado, pero no tenía otra patología, y en septiembre del 2018 debuta con tos. En ese momento le hacen en otro centro médico una tomografía que demuestra derrame pleural izquierdo que le comprime de atelectasia completamente el pulmón izquierdo y tiene ganglios mediastinales. Le hacen una fibrobroncoscopía que muestra obstrucción del lóbulo inferior izquierdo, se toma la biopsia y es un adenocarcinoma moderadamente diferenciado. No tengo los biomarcadores de este paciente, no lo tenemos a disposición del estudio, pero ingresa al estudio 9LA. Esta es la tomografía basal, donde vemos el colapso del pulmón izquierdo prácticamente completo, con un poco de derrame. Vemos este ganglio por debajo del callado aórtico, este ganglio que es prácticamente subcarinal. Este es el scouting, donde vemos el colapso completo del pulmón izquierdo. Y tenía lesiones óseas como enfermedad, como otros focos secundarios. Tiene esta lesión en el ilíaco derecho, esta otra acá, esta en el segundo arco costal derecho, y esta lesión en D3. Así es como inicia el tratamiento. Consideramos medibles el ganglio subaórtico y el resto como lesiones no targeted. El paciente empieza el estudio con buena tolerancia, hace los 2 ciclos de quimioinmuno,
Y miren lo que es la evaluación post segundo ciclo. Esta ya es en enero, habían pasado apenas 2 o 3 meses, y el paciente tiene una franca reducción de este ganglio subaórtico, que se hace bien pequeño, y esto le permite descomprimir el pulmón izquierdo y mejorar francamente su tos y su disnea. Esto lo vemos en la ventana parenquimatosa, donde claramente reexpande, le queda un nódulo pequeño del lado izquierdo, pero la respuesta fue llamativamente buena. Esta es la tomografía de febrero, post cuarto ciclo, donde la enfermedad se mantiene estable con respecto al ciclo anterior. En marzo del 2019, o sea, unos meses del tratamiento, desarrolla un hipotiroidismo importante, con síntomas leves, pero bueno, se detecta bien en el laboratorio y empieza el tratamiento con levotiroxina. Cuesta mantenerlo en rango, esto nos pasa, lo vemos cuando hacemos inmunoterapia, pero bueno, esto fue una cosa manejable y no tuvo impacto en su tratamiento. En mayo del 2019, o sea, 6 meses más tarde, sigue en respuesta. En septiembre del 2019 sigue en respuesta, agrega unas imágenes en vidrio esmerilado pulmonares, pero que parecen infecciosas, las subestimamos y seguimos con el tratamiento. Perdón, pero, acá está mal puesta la fecha, no es en agosto, sí, es en agosto, perdón, él desarrolla un síndrome miasteniforme que requiere internación, no tanto porque haya requerido ventilación mecánica, sino porque para acelerar el tema del tratamiento con corticoides endovenosos y hacer todos los estudios correspondientes. Ahí nos vemos obligados a suspender la inmunoterapia e inicia el tratamiento con piridostigmina, corticoides y baclofeno. El baclofeno básicamente porque tiene una crisis quintosa, pero mejora el cuadro con los corticoides y todo el tratamiento específico del síndrome miasteniforme. Por protocolo, al haber suspendido la inmunoterapia por más de 6 semanas, no puede retomar. En diciembre, esa tomografía que les mostré antes es en septiembre, que es ahí nomás de haber suspendido el tratamiento inmunoterápico, el paciente sigue en respuesta, y para diciembre, 4 meses más tarde, ya tenía resuelto los síntomas. El impacto que tuvo, además del síndrome miasteniforme, es que por la alta dosis de corticoides, bueno, desarrolló una insuficiencia suprarrenal. Esto es en el 1 de noviembre del 2019, o sea que ya llevaba 2 meses de haber suspendido la inmunoterapia, el paciente sigue con enfermedad estable, en respuesta. Este es en julio del año pasado, no puse todas las intermedias porque no hay nada, el paciente sigue en respuesta con el tratamiento suspendido, y este es en febrero de este año, donde el paciente sigue en respuesta, habiendo suspendido ya el tratamiento. Encima, en diciembre de este año, desarrolla una encefalitis que se interpreta como inmunomediada, que resuelve nuevamente con corticoides, y actualmente el paciente se encuentra en buen estado general, pero requiere para venir a la consulta, que es un tramo, un trecho, decimos en Argentina, bastante largo, pide una silla de ruedas para ingresar a la consulta, pero en su casa se desempeña sin problema. O sea que en la línea del tiempo de este paciente, en noviembre del 2018 se le hace el diagnóstico, es derivado para el protocolo, tiene respuesta parcial 3 meses más tarde, 6 meses más tarde, perdón, 8 o 9 meses más tarde desarrolla este síndrome miasteniforme, y en septiembre discontinúa el tratamiento. Tiene como otra intercurrencia el desarrollo de encefalitis, por más que estaba en discontinuación, en diciembre del 2020, perdón, no puse la fecha acá, pero actualmente, o en febrero del 2021, donde fue la última evaluación del protocolo, el paciente tenía enfermedad estable y tiene, por lo tanto, un intervalo libre de progresión de 2 años y 3 meses. Con estas intercurrencias, ¿no? El síndrome miasteniforme, la encefalitis, el hipotiroidismo y la insuficiencia suprarrenal, que se interpreta secundaria al uso de corticoides. Bueno, muchas gracias. Voy a dejar de compartir pantalla por si alguien quiere hacer algún comentario o alguna pregunta. Muchas gracias, doctora, por su presentación. Este estudio nos podría avalar de alguna manera utilizar terapia combinada, por ejemplo, en aquellos pacientes que sabemos que queremos darle una terapia combinada, pero que muchas veces no son pacientes fit, ¿no? Entonces, con este estudio podríamos intentar llegar por lo menos a los 2 ciclos de quimioterapia y con eso mejorar la sobrevida. ¿Usted cree que con este estudio tenemos un poco más de datos como para atrevernos a hacer eso? Yo creo que sí, que una de las ventajas del 9LA es que tiene menos quimioterapia que, por ejemplo, el estudio de Keynote 189, que usa 4. Sin embargo, no sé si es el esquema que elegiría para pacientes no fit, porque tiene sus efectos adversos. Sí me parece que es una ventaja usar menos quimio, pero si el paciente de entrada no es candidato a la quimioterapia, no sé si es el mejor esquema el de 9LA.
Aquí tenemos una pregunta. Sí. Teniendo el paciente estable, ¿se podría plantear tratamiento de mantenimiento? Esa es la pregunta que nos hacen. ¿De mantenimiento con qué droga? Perdón, ¿con inmunoterapia o con quimioterapia? Contesto las dos opciones por las dudas que Sí, no. Con respecto a la inmunoterapia, es un paciente que no se puede reexponer a la inmunoterapia porque los riesgos de hacer otras enfermedades inmunomediadas son altos y los efectos adversos que ha tenido son importantes. Con respecto a la quimioterapia, podría hacerse, el diseño del ensayo lo permitía en su origen, sin embargo, nosotros en nuestros pacientes no mantuvimos el pemetrexed mantenimiento, y en este momento donde el paciente no tiene progresión de enfermedad, yo no lo respondría a la quimioterapia. Prefiero reservarme esa opción si en algún momento el paciente progresa. De hecho, si el paciente progresara, yo lo respondría a platino pemetrexed, porque hace un montón, 2 años que no lo recibe, creo que le sumaría un beneficio, y ahí sí, si tuviera que dejarlo en mantenimiento con pemetrexed, lo dejaría. muchas gracias, doctora, por su presentación. A continuación, vamos a tener la participación del doctor Óscar Arrieta. Él nos va a dar el tema de importancia del uso de la terapia Target en pacientes con cáncer de pulmón ALK mutado. El doctor Arrieta es coordinador de la Unidad Funcional de Oncología Torácica y jefe del Laboratorio de Medicina Personalizada del Instituto Nacional de Cancerología de México. Es investigador en ciencias médicas y profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México y actualmente profesor asociado a la especialidad de Oncología Médica y titular del curso de alta especialidad de Oncología Torácica en el posgrado de la Facultad de Medicina del UNAM. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Brillante las presentaciones previas. Espero que podamos también tener preguntas y discusión acerca del tratamiento del cáncer de pulmón en pacientes con ALK mutado. ¿Logran ver mi presentación? Sí, doctor, se ve perfecto. Muchas gracias. Bueno, entonces vamos, estas son mis financial disclosure. Pues ya vimos la importancia que tiene cáncer de pulmón a nivel mundial como un problema de salud pública, y a pesar de que es la neoplasia con mayor mortalidad, en los últimos años ha habido una mejoría en el pronóstico de los pacientes que se ha manifestado por una reducción en el riesgo de muerte, por lo menos en los Estados Unidos. Y esto se atribuye no solamente al mejor screening, detección temprana, sino particularmente a la terapia biológica, la inmunoterapia de los pacientes con enfermedad metastásica, que es la mayoría de los pacientes. Y como sabemos, la gran parte de los pacientes con cáncer de pulmón, en el carcinoma, particularmente no fumadores asiáticos y jóvenes, pues van a tener una alta proporción de mutaciones que pueden predecir la respuesta al tratamiento con terapia biológica, de tal manera que en el algoritmo del tratamiento de los pacientes con cáncer de pulmón, pues ya se encuentran GPR mutados, ALK, ROS1, BRAF, NTRK, RET y CMET, que han modificado el tratamiento. Y como sabemos, el detectar una mutación y el tener acceso a las drogas, pues incrementa 2-3 veces más la expectativa de sobrevida en diferentes series. En México analizamos los pacientes que tienen una mutación y tenemos el acceso correcto, y tenemos alrededor de 85 meses de expectativa de sobrevida, comparado con aquellos pacientes en donde solamente tienen 20 meses cuando se detecta la mutación y no tenemos un tratamiento accesible para la población. De tal manera que hay un impacto enorme en la sobrevida. Y particularmente vamos a hablar de la mutación de ALK, que tenemos una frecuencia alrededor del 4%, aunque en otras mutaciones, de acuerdo a las diferentes poblaciones, pues tenemos una diferente prevalencia, pero en ALK generalmente tenemos una prevalencia muy similar en lo que va en Latinoamérica como en otras regiones del mundo. Esta mutación, que típicamente es en adenocarcinomas de alto grado, no fumadores, pacientes más jóvenes, y en el cual existen diferentes métodos para poder detectar FISH, inmunohistoquímica, y Next Generation Sequence, y también por PCR.
pero que tiene diferentes tipos de variantes. Y ahora sabemos que las variantes importan mucho en cuanto al desarrollo de mecanismos de resistencia. Y este rearreglo característico, pues predice la respuesta a inhibidores de ALK, en el cual esta translocación en 2p23 va a formar una nueva proteína que va a transmitir, a generar una serie de eventos de cascadas de proliferación celular. Y esta serie de más de 4.000 pacientes en Latinoamérica, pues detectamos un 6%, muy similar a otras partes del mundo, diferente, por ejemplo, que teníamos datos de GPR. Y así en México 8.3%, en Argentina 6.1% de mutaciones de ALK. Por supuesto, la inmunohistoquímica revolucionó el diagnóstico y una velocidad de poder tener el diagnóstico molecular rápidamente, teniendo diversos estudios que confirman que la inmunohistoquímica, utilizando anticuerpos específicos, particularmente D5F3, nos llevaba a tener un diagnóstico con bastante sensibilidad en comparación con el FISH, y que ahora tenemos de manera muy sencilla pues un diagnóstico de mutaciones que puede tener en hospitales de nivel oncológico, dedicados a la oncología, pues tener el diagnóstico rápidamente, inclusive junto con reportes de NAPSINA, TTF1, el PDL1 y el DF5P3 ALK, tener un diagnóstico certero de los pacientes. Vemos que hay una evolución enorme y ALK rompió el récord de tener la detección de una mutación en el 2007 al 2011, tener ya la aprobación de un medicamento a través de un estudio fase 1, fase 2 del Profile 1-5 para tener el diagnóstico del tratamiento con crizotinib. Sin embargo, ya fue cuando posteriormente se comparó el crizotinib contra segunda línea de tratamiento, después como una primera línea de tratamiento, ceritinib, alectinib como una segunda o tercera línea de tratamiento, y llegaron los estudios que por primera vez comparaban face to face los estudios de dos diferentes inhibidores de tirosinasa, como es crizotinib y alectinib. Y de manera global, pues hay un cambio radical en el pronóstico de los pacientes, y actualmente tenemos series que demuestran que los pacientes con ALK, con enfermedad metastásica, pues pueden tener una mediana de sobrevida de 81 meses. Y esto porque el número de opciones de tratamiento se va incrementando. Además de que también los pacientes con ALK tienen una mayor respuesta a la quimioterapia, particularmente con pemetrexed, por bajos niveles de timidato sintetasa. De tal manera que tenemos inhibidores de primera generación como crizotinib, después vienen inhibidores de segunda generación como alectinib, y que tienen además otras actividades adicionales de target como RET, brigatinib, que tiene también ROS1 y que tiene anti-EGFR, y que inclusive tienen también inhibidores contra receptores de factores endotelial vascular, y que explica por qué mecanismos estos mecanismos pueden estar asociados con diferente toxicidad, como brigatinib con hipertensión, ceritinib, ensartinib y entrectinib como segunda generación, y posteriormente una tercera generación por lorlatinib, que también tiene actividad ahora con ROS1. De tal manera que también, además de tener actividad potente, pues tienen efectos adicionales sobre otros tipos de mutaciones. Y aquí vemos cómo brigatinib también tiene efecto inhibitorio sobre FL3, que inhibe el factor vascular endotelial, y otros también actividades metabólicas, diferentes tipos de fórmulas químicas, y que claramente en una segunda línea, el crizotinib, que es de primera generación, pues venció a la quimioterapia, pero particularmente al docetaxel y al pemetrexed. Y posteriormente datos muy contundentes en la sobrevida libre progresión en el Profile 10-14 de quimioterapia ya con pemetrexed platino versus crizotinib, pues se demuestra una mejor tasa de respuesta, 45 versus 74%, 10 meses versus 7 meses de sobrevida libre de progresión, y teniendo una toxicidad muy particularmente con visión borrosa, edema, náusea que puede tener y elevación de transaminasas.
Y pues posteriormente no ha habido una diferencia estadística en este estudio con la sobrevida, y esto es debido a las grandes opciones que tenemos ya para pacientes después de progresión a crizotinib. Y posteriormente también tenemos estudios que han comparado ceritinib contra quimioterapia nuevamente, tratando de tener un efecto competitivo. Por supuesto, todos estos estudios era claro que ceritinib iba a mejorar la expectativa de sobrevida comparado con quimioterapia, pero los registros y aprobaciones de organizaciones de reglamentación pues exigen a la industria farmacéutica. Y posteriormente pues, se observa un diferente perfil de toxicidad, particularmente con ceritinib, diarrea, náusea y vómito, y elevación de transaminasas como principales efectos adversos en esta tirosincinasa. Y un estudio que cambió en gran medida la historia de los pacientes con LK es el alectinib, el ALEX y el ALEX-J. Estos estudios, uno en población asiática y otro en población global, pues cambian y la percepción de realizar investigación y por primera vez un estudio face-to-face en pacientes con mutaciones oncotrial. Estos dos estudios son importantes. Existe variaciones muy importantes en las dosis de tratamiento. En estudios japoneses, las concentraciones plasmáticas con 300 miligramos cada 12 horas fueron suficientes y se probaron estas dosis. Y vemos que los resultados son muy similares al alectinib de 600 miligramos cada 12 con 300 miligramos cada 12, con una reducción de riesgo, primeramente para el global, pues alrededor de 0.47 y de una reducción de riesgo en la ALEX-J de 0.43. Entonces son resultados muy similares, pero una gran ventaja en el cual se demuestra con un inhibidor de segunda contra segunda contra primera generación, y pues llevando también un control en sistema nervioso central que como una característica muy particular en pacientes con LK, una alta frecuencia de metástasis cerebrales, y que es muy importante tratar de evitar la progresión del sistema nervioso central, y en donde vemos que alectinib tiene un control a 12 meses de 10 versus 41% para crizotinib. Y bueno, después vemos también que las actualizaciones de la sobrevida libre de progresión con crizo versus alectinib, pues persiste un beneficio muy significativo en la sobrevida libre de progresión, 34 meses versus 10 meses de mediana. Y esto afectando la sobrevida global de los pacientes por primera vez, ya no solamente comparado contra quimioterapia, sino ya contra un inhibidor de primera generación, y que los datos demostraban claramente que no se alcanza la mediana de sobrevida versus 57 veces para pacientes con crizotinib. Y bueno, el beneficio era en todos los subgrupos, excepto en una población muy pequeña, en aquellos pacientes que fumaban, esto posiblemente alterando el metabolismo de los pacientes y disminuyendo la disponibilidad del medicamento. Pero vemos también metástasis cerebrales como una mayor relación en cuanto a la perspectiva de sobrevida, reducción de riesgo de 0.58 versus 0.75 en aquellos sin metástasis cerebrales, y esto pues, es una parte muy importante. Y ahora es muy importante detectar conmutaciones, tanto en EGFR como en LK, en donde la P53 está hasta en el 56% de los pacientes con mutación de LK en el estudio BFAST, y las variantes también pueden ser diferentes, variantes 1, 2 y 3, las más frecuentes, la variante 1, 28%, variante 3, 27%, y que esto afecta particularmente en P53 tanto en sobrevida libre de progresión como la duración de la respuesta, y teniendo que empezar a buscar nuevas estrategias para pacientes con mutaciones como P53. Sin embargo, las variantes para alectinib no variaron, pero vemos una tendencia que no es estéticamente significativa, pero que tal vez aumentando el número de pacientes podría tener un deterioro, un cambio en cuanto a las variantes. Vemos nuevamente una comparación entre los estudios ALEX y J-ALEX, diferentes dosis. Es importante que nosotros podamos hacer estudios en Latinoamérica. Tenemos en Latinoamérica, Perú, México, pues genes de ancestría asiáticos que nos hacen una diferencias en el metabolismo de los medicamentos, y que actualmente estoy determinando ya en 40 pacientes
diferentes dosis de 150, 300 y 600 miligramos para determinar si las dosis con 300 miligramos pueden ser concentraciones plasmáticas suficientes para tratar a los pacientes. Esto tiene una repercusión enorme, no solamente en la toxicidad que pueda tener el paciente al tener a dosis altas y que puede estar asociado con edema, neumonitis, pero también los costos de tratamiento, que pueden ser también muy significativos y que pueden reducir a la mitad los costos en nuestra población. No es el único estudio, el Alex J, sino está Alesia, en estudios también asiáticos, esto utilizado con 600 miligramos, y vemos que la sobrevida libre de progresión en las actualizaciones pues son pues, muy similares en cuanto a los estudios en las poblaciones en las que se comparan. Y vemos los estudios con ceritinib, brigatinib versus crizotinib, en donde también face to face demuestran una mejoría muy importante en la expectativa de sobrevida libre de progresión, llevando a cabo pues una reducción de riesgo de 0.49, muy similar al lectinib, y demostrando inclusive en pacientes con quimioterapia previa o sin quimioterapia, pues un beneficio muy significativo, particularmente entre mayor beneficio se observan pacientes sin un tratamiento previo. Y aquí vemos el control de las metástasis cerebrales, nuevamente teniendo un dado muy importante en el control de la enfermedad, con brigatinib versus crizotinib, una reducción de riesgo de casi 70% en los pacientes tratados con el inhibidor de segunda generación brigatinib. Aquí tenemos un estudio, una comparación de briga y alectinib en cuanto a la respuesta 78 versus 81. En cuanto al control de las metástasis cerebrales, pues tenemos una mejor control, ambos sin alcanzar la mediana de sobrevida, y una reducción de riesgo del control de las metástasis cerebrales de 0.27 versus 0.40 para el lectinib. Esto sugiere que brigatinib pudiera tener una mayor actividad, es muy difícil poder estudiar comparaciones extrapolando resultados, pero los resultados son buenos para ambos, para el control de la enfermedad, particularmente el sistema nervioso central. Y por supuesto, la sobrevida libre de progresión, crizotinib 10 meses, ceritinib 16, alectinib 34, brigatinib en ese momento no se alcanzaba la mediana de respuesta de sobrevida, y las tasas de respuestas muy altas en todos los grupos. Con los inhibidores varía en la sobrevida libre de progresión, y las respuestas intracranianas que se ven pues son altísimas, con alectinib 81%, con brigatinib 78%. Y un nuevo competidor, ensartinib, demuestra también una mejoría comparado con crizotinib, con una tasa de respuesta de 75%, 25 meses de sobrevida libre de progresión, aunque a medida no se alcanza, pero una respuesta del 64% versus 21%, teniendo ya otro jugador importante que llega un poquito tarde, pero que tenemos otro jugador que es ensartinib, y que ya teniendo aquí las comparaciones nuevamente, parece tener una buena actividad también intra y extracranial, pero aún no tenemos una aprobación de la FDA para este medicamento. Y por supuesto ya vienen aprobaciones nuevas con inhibidores de tercera generación que tienen como característica una mayor amplitud en el rango de inhibición de las metástasis, de los mecanismos de resistencias. Y ya fue hasta que se comparó lorlatinib versus crizotinib nuevamente, vemos una diferencia enorme de 0.28 de riesgo relativo, es decir, una reducción de riesgo de 72% para progresión, y un control del sistema nervioso central enorme en comparación con crizotinib. Lorlatinib tenía una gran ventaja, 93% de reducción de riesgo de progresión. Entonces son datos muy claros de tener, y vemos el control de las metástasis cerebrales muy amplio para el tratamiento con lorlatinib, tasas de respuesta 82 versus 23% para crizotinib, y esto dando una diferencia. Y cuando comparamos con alectinib, que es 10% versus 2.8% a un año de control de metástasis cerebrales. Insisto, es difícil hacer comparaciones entre diferentes estudios, pero nos da, tratamos de tener esta evidencia
pues para tener una forma de tener una decisión, de tomar la decisión de un paciente, de tratar a un paciente de manera racional. La sobrevida, por supuesto, todavía no tenemos una diferencia porque el estudio son datos inmaduros, pero vamos a hacer un análisis. Pero cada vez va a ser más difícil con tantos inhibidores y una respuesta a la quimioterapia y combinaciones de tratamiento que va a ser posible que podamos tener un impacto en la sobrevida global de los pacientes. Y, por supuesto, vemos que sí existe un perfil muy diferente de toxicidad, tiene efectos cognitivos, alteraciones en el estado de ánimo, depresión y particularmente edema, y tenemos también neuropatía. Tenemos hasta grado 3 y grado 4, pues un alto porcentaje de pacientes que pueden tener una toxicidad de 72%. Estamos hablando de medicamentos que van a tener meses o años y que la toxicidad grado 1 y grado 2 son muy importantes. Es importantísimo considerar. A veces descuidamos el grado 1 y 2, no lo tomamos en cuenta, pero tener diarrea grado 1 por 3 años no es cualquier medida. Entonces, es muy importante medir la calidad de vida y tener consideraciones de toxicidad. Y cada uno de estos medicamentos tiene diferente perfil de toxicidad. Particularmente, por ejemplo, alectinib, constipación, fatiga, edema en el 22%, elevación de transaminasas en el 5%, grado 3 y grado 4. Y un problema también en otros con lorlatinib, dislipidemia, y con hipersolemia del calcio 81 y 61% de hipertrigliceridemia, edema 43%, neuropatía 30%. Y estamos hablando también de datos de depresión que pueden ser también muy importantes para la calidad de vida de los pacientes. De tal manera, pues bueno, creo que ya es obsoleto pensar en iniciar con crizotinib y luego dar un inhibidor de segunda y tercera. La cuestión aquí es saber si iniciar con un inhibidor de segunda generación y continuar con uno de tercero, o iniciar con uno de tercero y evitar la progresión, particularmente del sistema nervioso central, qué tanto tiene, y también valorar nuevamente las decisiones en base a las características del paciente, las variantes que podamos tener, los mecanismos de resistencia. Y aquí están un resumen de la mayor parte de los estudios en donde se compara con el crizotinib como comparador. Vemos que en cuanto a la sobrevida libre de progresión, pues parece ver una ventaja con lorlatinib, aunque a costa de un mayor efectos adversos. Y bueno, tenemos todo este cóctel para valorar qué vamos a decidir con nuestro paciente. Penetración del sistema nervioso central, toxicidad, costo, mecanismos de resistencia, eficacia, y de esta manera pues tomar una decisión. Y vemos aquí los riesgos relativos en cuanto a sobrevida libre de progresión, comparación. Lorlatinib parece tener un poquito mayor de actividad, es diferente, es difícil poder compararlos. Alectinib tiene una actividad enorme, también contra crizotinib, muy similar con brigatinib y posiblemente un poquito menos en enzatinib. Y los efectos adversos y el porcentaje de efectos adversos serios, pues aquí vemos un resumen teniendo nuevamente la dificultad de hacer comparaciones. Entonces, efectos adversos serios con alectinib, alrededor del 39%, brigatinib 38%, lorlatinib 34% y enzartinib 24%. Y la necesidad de descontinuar el tratamiento con alectinib 15%, brigatinib 13%, lorlatinib 7% y enzartinib 9%. Pero nuevamente, valorar la toxicidad y hacer comparación de toxicidad todavía es más difícil por los diferentes criterios que se pueden tener. Lo que vemos aquí también una mayor tasa de respuesta con lorlatinib, pero insistir que alectinib y brigatinib también tienen un potente efecto sobre el sistema nervioso central y nos hace cambiar las estrategias. Y por supuesto, los mecanismos de resistencia pueden ser diversos y es diferente de acuerdo a cada tipo de inhibidor de tirosina sinasa. Y también depende de las diferentes tipos de variante que podamos tener y que pueden ser amplificaciones en ALK, mutaciones en el dominio de ALK y por supuesto otras vías como EGFR, c-KIT
el activador de factor de crecimiento de factor insulínico, mutaciones nuevas como KRAS, SMEC, transformación neuroendocrina, inclusive en algunos reportes escamosa. Y las variantes pueden afectar, vemos claramente que sí en crizotinib, cuando se compara un estudio de ver las por vida libre progresión, parece que con crizotinib fuera de la variante 1, pues tenemos una reducción de riesgo de la sobrevida libre progresión. Y esto podría estar asociado porque vemos cómo la variante 1 tiene 0% de las mutaciones, que es muy frecuente la G1202R, comparado con el 32% que se desarrolla con la variante 3, y esto explicaría en parte los efectos que podríamos tener. Ahora, si estamos extrapolando, pues pensaríamos dar un inhibidor, una variante 3, que tenga actividad con G1202R de entrada. Y bueno, también tenemos la conducta de qué hacer en pacientes con oligoprogresión que no son frecuentes, poco frecuentes. 30% de los pacientes tienen enfermedad oligoprogresiva, otro 30% una enfermedad dramática y otro 30% del sistema nervioso central. Entonces, es importantísimo considerar el continuar el TKI. Vemos que no continuarlo tiene efectos deleterios en la sorbida en estudios retrospectivos. Por supuesto, vemos cómo el dar un tratamiento adicional de una segunda línea de un inhibidor de ALK, pues incrementa de manera sorprendente la sorbida de los pacientes comparados solamente con crizotinib. Y además, también vienen ya otros estudios que son retrospectivos. En este estudio, provocado en Journal of Oncology, se compara el continuar el TKI y agregar quimioterapia en este grupo de pacientes, y parece ser inclusive superior nuevamente con estudios retrospectivos. Y el agregar quimioterapia, cuando no tenemos otra opción, y el continuar con el TKI, particularmente para tener la protección del sistema nervioso central. Entonces, tenemos todo este grupo de mecanismos de resistencia que incluye también la transición de epitelio-mesénquima y otros mecanismos, ya me hemos comentado, y que la frecuencia depende de inhibidores, de qué tipo de inhibidores estamos haciendo. Uno de los más frecuentes, como he mencionado, es la 1202R, que se presenta particularmente con inhibidores de segunda generación, pero también con crizotinib, con la variante 3. Y todo esto pues, pueden ser variaciones que podemos tener para decisiones. Vemos aquí cómo las mutaciones dentro de la ALK pueden variar 20, 54, 53 y 71%, dependiendo el tipo de TKI que estamos utilizando, si es de primera, segunda generación. Y vemos como brigatinib hasta el 43% tiene G1202R, lo cual sería muy atractivo, por ejemplo, iniciar un tratamiento con un inhibidor como alectinib o brigatinib, secuencial con lorlatinib, en el cual sabemos que va a tener buena tasa de respuesta con ese tipo de mutación de resistencia. Por supuesto, también está el otro partón de discusión, sino iniciar el mejor medicamento, y que muchas veces se pierde la oportunidad de dar ese medicamento porque el paciente puede tener complicaciones. Y esto pues vemos aquí como el perfil de resistencia de acuerdo a las líneas celulares, y que por cierto, existe una correlación muy buena entre la clínica y los estudios in vitro de este grupo de pacientes. Y vemos cómo los mecanismos de resistencia pueden ser muy diferentes, y la adquisición de mecanismos de resistencia independientes de vías también son independientes. Por ejemplo, con seretinib es muy frecuente la amplificación de c-MET y las vías de activación de PI3K. Con alectinib igual la activación de c-MET, además de la G12R y otras mutaciones. Y inclusive podemos tener mutaciones que vuelven a ser sensibles a crizotinib, y que esto pues abre la pauta. Aquí vemos cómo crizo, seri y alectinib, los mecanismos de resistencia que pueden ser tan diferentes de acuerdo a lo que estamos utilizando, y claramente se ve aquí en esto, en el tratamiento post-crizotinib o post-segunda línea, la frecuencia de mutaciones de resistencia con G1202R de este grupo de pacientes, en el cual tenemos una alta frecuencia de mutaciones, y que esto varía con la sensibilidad. Entonces, vemos aquí de manera global cómo podemos tener inhibidores de segunda generación con todo este tipo de mutaciones de resistencia, y que podemos ya ajustar los tratamientos de acuerdo al tipo de mutaciones que vamos desarrollando, y también
vemos que aquellos pacientes que no desarrollan mutaciones dentro del ALK tienen una menor respuesta a todo este tipo de inhibidores, y particularmente el lorlatinib tiene una baja respuesta en pacientes que no tienen mutación en ALK. Contrario con todos los medicamentos, LOR, PIGA, tienen bajas tasas de respuestas, y por supuesto tienen mayores tasas de respuesta G12-2R con lorlatinib. Entonces, varía también el tipo de resistencia para tener, y tenemos un paciente que progresa, tenemos una rebiopsia, que puede ser de sitio de progresión o una biopsia líquida, y vemos cómo se desarrollan los mecanismos de resistencia que pueden ser diferentes, y cómo también puede afectar estos mecanismos de resistencia para, de acuerdo al tipo de inhibidor, pues desarrollar una estrategia diferente, que podamos dar un inhibidor de segunda generación y posteriormente de tercera generación. Es importante, muchas situaciones inician con crizotinib por la disponibilidad, aunque parece ser la estrategia menos apropiada en estos momentos. Y después de resistencia a crizotinib, pues tenemos estas opciones de segunda línea, que van ya con tasas de respuesta alrededor del 50% para azacitidina, alectinib también 50%, y brigatinib, de manera 45-52% de respuesta. Y respuestas intracraneales, pues parecen ser mayores para alectinib y para brigatinib que para azacitidina. ¿Qué pasa a los pacientes que iniciamos con un inhibidor de segunda generación, que parece ser en este momento el mayor de la frecuencia que hacemos en la práctica clínica? Pues iniciamos un inhibidor de segunda generación como alectinib, brigatinib, serotinib, y podemos dar un tratamiento de segunda línea también de acuerdo al esquema, o un inhibidor de tercera generación. Tenemos también ya estudios muy importantes con serotinib, en el cual después de alectinib tenemos solamente 25% de respuestas, y con un 70% de respuestas también, que pueden ser ya con lorlatinib o brigatinib. Vemos aquí cómo brigatinib nos da tasas de respuesta también del 27% después de alectinib, que son datos importantes como para pensar en continuar un inhibidor de segunda generación y esperar a tener lorlatinib, o en muchas circunstancias no tenemos disponible lorlatinib por las circunstancias que vemos. En los estudios con lorlatinib tenemos diferentes escenarios para pacientes vírgenes de tratamiento, previo a tratamiento de criso, previo a criso más otros 2 inhibidores, más quimio, con TKI, y de manera global se puede ver que tenemos diferentes casos de respuesta. Así vemos que el lorlatinib en primera línea, 90% de respuestas, a la progresión con criso, inclusive después de quimioterapia, 69% de respuestas, a la progresión de un TKI de segunda generación, pues vemos 33-39% de respuestas para lorlatinib, que son muy potentes, como aquí vemos, de segunda generación, o más de 2 inhibidores, 38% de respuestas, y tasas intracraneales del 53% de respuestas para los pacientes. Y, por supuesto, cuando podemos hacer una selección de acuerdo al tipo de mutación, cuando no encontramos una mutación en ALK, pues tenemos tasas de respuestas apenas del 26%, comparado con el 61%, cuando sí existe una mutación en el todo. Nuevamente, diferentes efectos adversos, serios, importantes con lorlatinib, que pueden afectar la calidad de vida, y por supuesto, a mayor número de mutaciones y conmutaciones, tenemos tal vez también una menor tasa de respuesta a los tratamientos de los pacientes. Y por supuesto, las biopsias que pueden decirnos cómo pueden tener una diferencia en con inmunohistoquímica como vimentina, caderina, que nos hablan de una transición de epitelio-mesénquima, y que da una enfermedad mucho más agresiva en este grupo de pacientes, y que vemos cómo aún podemos desarrollar resistencia y podemos tener actividad, particularmente con lorlatinib en diferentes estudios, mecanismos de resistencia con tumores neuroendocrinos, como aquí estos casos clínicos, que después de la rebiopsia te dan. Y por supuesto tenemos todos estos mecanismos particulares que pueden tener una mayor amplificación. Vemos cómo con CMET podemos volver a dar tratamiento con crizotinib como principal mecanismo, y con la mutación L1198F podemos retratar al paciente o tratarlo por primera vez después de 2 o 3 líneas con crizotinib y el tratamiento. Consideramos, por supuesto, la secuenciación,
consideramos también las características de los pacientes para poder hacer nuestro algoritmo y considerar también la penetración al sistema nervioso central, que como vemos aquí, con osimertinib es del 0.3% con gran actividad. Pero vemos como con crizotinib tiene 0.26%, como con alectinib tenemos hasta 73-94% de concentraciones en modelos animales, y con lorlatinib hasta 75%. Es enorme la penetración en el sistema central. Y esto también incluye el manejo de metas cerebrales sintomáticas, no sintomáticas, el tamaño de la lesión cerebral. Tratamos de evitar la radioterapia actualmente en los pacientes porque tienen 80 meses de mediana sobrevida y que esto va a llegar a toxicidad a largo plazo. De tal manera que hay que considerar, si iniciamos un inhibidor con inhibidor de TKI de segunda o tercera generación, a la progresión considerar si es oligoprogresiva o no. Podemos secuenciar al paciente, dar un tratamiento loco-regional más continuar el TKI, hacer un cambio de estrategia de acuerdo a la Next Generation Sequencing, o dar un tratamiento loco-regional más el tratamiento del cambio de acuerdo a la Next Generation Sequencing, o dar tratamiento de lorlatinib si no ha sido dado previamente. Cuando tenemos una progresión sintomática, basarnos en base a las estrategias, lorlatinib si no se ha dado, o quimioterapia, y continuar más o menos por el efecto en la protección del sistema nervioso central. Y pues vemos múltiples opciones de tratamiento en los pacientes con ALK que han llevado a una expectativa de sobrevida y que han hecho una diferencia enorme. Y por supuesto, lo más importante es trabajar en equipo para el tratamiento de los pacientes con cáncer de pulmón. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Arrieta por su presentación. Bueno, solamente creo a manera de comentario, si es que tuviéramos la disponibilidad, siempre después de una progresión tendríamos que hacer el GNS, ¿no, doctor? Para intentar hacer un correcto secuenciamiento. Sí, así es. Tenemos una ventaja de poder seleccionar el tratamiento. Entonces ya estamos claramente dando una ventaja. Además de que podemos encontrar otro tipo de mutaciones. La mutación de la conmutación de GPR y ALK es muy rara, el 1% de todos los pacientes. Sin embargo, dentro de los pacientes con ALK, 14% pueden tener EGFR con mutación y pueden desarrollar este mecanismo de resistencia. Entonces vemos mutaciones de KRAS donde ya tenemos un inhibidor, tenemos también la mutación de EGFR y otros, la amplificación de CEMET, en el cual podemos hacer un cambio en la estrategia de tratamiento. Muchas gracias, doctor. A continuación, el doctor Luis Mas López nos va a presentar el título de Utilidad de la combinación de inmunoterapia y quimioterapia en el tratamiento del cáncer de pulmón con expresión baja de PDL1. Bueno, el doctor Mas es muy conocido por todos nosotros, es nuestro actual presidente de la Sociedad Peruana de Cancerología, médico oncólogo especializado en cáncer de pulmón, médico asistente del Departamento de Oncología Clínica del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas y director general de la Dirección de Servicios de Apoyo al Diagnóstico y Tratamiento en el INEM. Adelante, doctor. Muy buenas noches, muchas gracias Natalia por la presentación y muchas gracias a todos los profesores que han participado en este evento. Un agradecimiento especial de parte de la sociedad porque se han tomado un tiempo para compartir con nosotros su experiencia y su conocimiento. Esta es mi declaración de conflicto de intereses. Algunos conceptos básicos que tenemos cuando uno maneja al paciente con cáncer de pulmón que no tiene una adicción oncogénica en general es que se le debe ofrecer este tratamiento a todo paciente que tiene una condición funcional entre un ECO 0 a 2. Esta decisión va a estar basada básicamente en el concepto de la patología molecular y de la histología. Cuando tenemos un target hay que darle un tratamiento y cuando no tenemos un target terapéutico, las opciones, pues bueno, consideramos aún quimioterapia con o sin antiangiogénico y la inmunoterapia que puede administrarse sola o en combinación. Estos son los beneficios iniciales cuando yo empecé mi residencia de lo que ofrecía la quimioterapia contra la mejor terapia de soporte. Se han hecho muchos esfuerzos por mejorar los resultados, sin embargo, adicionar tripletas, algún esquema que no tenga platino, o si usar cis o carboplatino o el número de ciclos, ninguno mejoró los resultados. ¿Qué cosa es lo que tenemos en la actualidad? Pues muchas opciones de tratamiento. Y veamos una por una las alteraciones como cuando tenemos un PDL1 positivo,
a altos expresores. Estos son todos los estudios que se han, como agente único, que se han distribuido. Si la expresión es más del 50% del PDL1, tenemos dos estudios, el Keynote 024 y el Empower 1. Y si el PDL1 positivo es más del 1%, pues 3 estudios que lo determinan. ¿Qué es lo que tenemos resultados? Este es el estudio con mayor madurez en sus resultados, el Keynote 024, pacientes con cáncer de pulmón metastásicos con expresión mayor del 50%, en buen estado de actividad, sin alteración del EGFR o el de ALK, randomizados a recibir pembro o dupleta de platino. ¿Qué fue el resultado? La actualización a los 5 años muestra que la mediana de sobrevida, 26 versus 13 meses. Una diferencia bastante significativa. Y adicionalmente, pacientes que cumplieron los 2 años de tratamiento han mantenido la respuesta y han continuado en observación. El Empower es un estudio de fase 3 con Semiplimab, un anticuerpo anti-PD1 que comparó agente único versus quimioterapia. El resultado, también la sobrevida en la población mayor de 50%, no se ha alcanzado la mediana de sobrevida contra la quimioterapia es 14.2 meses. El estudio, el Keynote 042, en esto la población fue mayor de 1% de positividad para el PDL1, también compara agente único pembrolizumab versus quimioterapia. Y en este resultado se observa una mejora significativa de la sobrevida, sin embargo, las curvas se entrecruzan y la sobrevida mayor se vio en la población de pacientes con mayores expresores del 50%, aunque en el análisis exploratorio de 1 al 49%, que no fue un estudio dentro del diseño del estudio, pero que fue posterior, el resultado fue negativo. El Empower 110 es otro estudio que también compara quimioterapia versus inmunoterapia agente único, en esta vez con atezolizumab. Y en los resultados en la población de altos expresores, la mediana de sobrevida es de 20 meses comparada contra 13 meses de quimioterapia. La sobrevida libre de progresión en el estudio Checkmate 026, este es un estudio negativo que comparó nivo versus quimioterapia, sobrevida libre de progresión y sobrevida global, no tuvo resultados beneficiosos. En cáncer de pulmón no escamoso, veamos las combinaciones de quimioterapia. El Keynote 189, el Keynote 189 que comparó pembrolizumab, vemos que la sobrevida libre de la sobrevida global 22 versus 10 meses, y esta mejora se observó en todas las poblaciones, siendo mayor en aquella población mayor del 50%. En la población aún negativa, el hazard ratio fue de 0,59 y en la población mayor de 50% de 0,42. En el estudio Empower 131 vemos acá también atezo con carbopemetrexed. Los resultados, el hazard ratio, ¿no?, mostró una ventaja de 17.5 versus 13.6. El resultado de sobrevida global fue negativo. El estudio Orient 11, este es un estudio que comparó un nuevo anticuerpo anti-PD1. Es un estudio desarrollado en China contra quimioterapia. También su objetivo primario fue sobrevida libre de progresión. Nuevamente la combinación de zinc más quimioterapia fue mejor que la combinación de placebo versus quimio, ¿no? Este es un estudio también positivo, un hazard ratio de 0.48. Este otro estudio, el CAMEL, también una nueva molécula, camrelizumab con carboplatino pemetrexed versus carboplatino pemetrexed. Vemos nuevamente la mediana de sobrevida libre de progresión de 11.3 versus 8.3 meses. Un nuevo estudio donde muestra que la terapia de combinación es mejor que la quimioterapia. Este otro estudio, el Empower 150, es un estudio a 3 brazos, que ya por todos ustedes conocidos. También nuevamente la sobrevida global fue marcadamente significativa, ¿no? 19.8 meses versus 15 meses. En la población que se beneficiaron todas las poblaciones,
pero la mayor beneficio fue en la población de PL1. El siguiente estudio, también que compara la población de atezo con carboplatino, nab-paclitaxel. Este estudio también tuvimos resultados favorables en la sobrevida la sobrevida global, 18 meses versus 13.9 meses, con un hazard ratio positivo. Para los escamosos tenemos 3 estudios, el Keynote 407, el Empower 131 y el Orient 12. En este estudio, el 407, para la población de escamosos, pembro combinado con carboplatino paclitaxel, vemos cómo se observó la sobrevida global, el hazard ratio de muerte 0.64, la mediana de sobrevida 16 versus 11 meses. Y cuando fueron estratificados por las poblaciones, se vio que el beneficio fue en todos, siendo mayor en aquellos más del 50% donde la mediana no ha sido alcanzada. Entonces, esta es una estrategia bastante significativa. Este es el grupo de los Empowers que comparó también atezo-carbo-paclitaxel o atezo-carbo-nab-paclitaxel o carbo-nab-paclitaxel. En este estudio vemos que el resultado de sobrevida libre de progresión no fue significativo y la mediana de sobrevida no tuvo diferencia significativa, 14 meses, y el hazard ratio 0.96. El Orient 12, este es un estudio nuevamente con la molécula de sintilimab, que comparó sintilimab más gemcitabina platino, ¿no? Este estudio también resultó siendo un estudio positivo, aunque las diferencias numéricas puedan ser muy pocas, pero sí fue positiva. No existe una comparación directa entre estos estudios, no sabemos cuál es la mejor elección para los pacientes que tienen PDL1 mayor del 50%. Unos podemos argumentar a favor de pembrolizumab. Tenemos que la mediana de sobrevida son similares en los pacientes que son altos expresores, en el 0.24, 70% al año, en el Keynote 189 también casi 70%, y en el 407 65%. Entonces, a favor de agente único, tenemos estos resultados de sobrevida global al año, tienen mejor tolerancia y una mejor calidad de vida comparado contra quimioterapia. En favor a usar la combinación en los pacientes que son altos expresores, tenemos que la posibilidad de obtener una respuesta es mucho mejor con combinación que con monoterapia. La tasa de respuestas con agente único con pembrolizumab tenemos entre 40%, en el Keynote 0.24, 45%. Pero cuando combinamos pembro más quimio, tenemos en el Keynote 47% y en el 407 casi 60%. Combinación de inmunoterapia, ya fueron presentados los resultados, solamente para hacerles una actualización. La autora mostró la actualización a los 5 años, a los 4 años, que mostró 6 resultados positivos, ¿no? Entonces, el MYSTIC, que es un estudio que fue bastante negativo, no logró su objetivo primario, no mejoró la sobrevida global, ¿no? Durva más Tremi fue mejor comparado contra quimioterapia, tampoco mejoró la sobrevida global y tampoco hubo un resultado positivo. Este estudio fue declarado negativo. El Checkmate 9LA ya nos mostró, la doctora nos ha hecho una descripción bastante importante y los resultados positivos de este estudio. El otro estudio que compara la combinación de 2 agentes con inmunoterapia versus inmunoterapia agente único, este es el Cityscape. Este es un estudio que ha sido presentado en ASCO el año pasado, cáncer de pulmón metastásico con expresión mayor del 1%, y en esto vemos que las tasas de respuestas en los pacientes que eran altos expresores fue muy importante, casi 66%, y en los bajos expresores hasta del 16%. Y la sobrevida libre de progresión no había sido alcanzada en el grupo de la combinación de tira más atezo. Entonces, en conclusión de esto es que no tenemos aún una manera adecuada para poder seleccionar a los pacientes para este tipo de tratamiento, considerando el microambiente tumoral y el sistema inmunológico propio de esta condición.
Para pacientes que tienen expresión de PDL1 mayor de 50%, la opción de usar un agente único puede ser suficiente, pero hay que tener en consideración de los forest plots de los estudios si se van a beneficiar los no fumadores, qué pasa cuando tenemos enfermedad agresiva, si también vemos por sexo, si el sexo femenino se va a beneficiar o no de la inmunoterapia agente 1 y qué rol tiene la carga mutacional. Para los casos que tienen expresión de PDL1 menor del 50%, yo considero de que siempre la terapia de combinación es lo más adecuado para estos casos. ¿Cuál es la mejor opción? Eso no hay forma de responderlo, si la combinación de dos inmunos, la combinación de quimio más inmuno o la combinación de quimio, inmuno, inmuno. Entonces esa es una gran respuesta que por algún momento no tiene una forma de responderlo de la manera más adecuada. Entonces, esto era lo que les quería mostrar. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Mas. ¿Qué considera usted, qué perfil consideraría para tratar a un paciente con cáncer de pulmón con adición de inmunoquimio y un antiangiogénico? ¿Cuál sería el perfil del paciente para intentar dar este tratamiento? Una terapia triple, perdón, cuádruple, Cuádruple. quimioterapia más antiangiogénico, el Empower 150. Yo creo que Ujú. ese es el estudio que tiene más tasa de respuestas y probablemente si no tiene contraindicación para el uso de bevacizumab y tiene una enfermedad con bastante carga mutacional y presencia de metástasis hepática, ¿no? Probablemente sea el que puedas elegir, ¿no? Aunque sin embargo los estudios los subanálisis no determinados de poblaciones con alta carga mutacional que reciben terapia de combinación también tienen respuestas. Pero el Empower 150, en forma general, la tasa de respuestas ha sido bastante importante, más del 60%. Ok, muchas gracias, doctor. Si no tenemos más preguntas, agradecer a nuestros ponentes por participarnos con su experiencia, a nuestra distinguida audiencia por quedarse con nosotros hasta esta hora, a la industria por siempre permitir que nosotros continuemos con nuestras capacitaciones continuas y personalmente yo a la Sociedad de Cancerología por invitarme esta noche. Muchas gracias.